Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora les recuerdo las redes sociales, @punto_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte TV en nuestro canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube usted puede encontrar esta entrevista en Hablemos Con, que estamos teniendo a esta hora con el internacionalista Félix Arellano, profesor de la Universidad Central de Venezuela, en donde estamos abordando varios temas importantes. Félix, te comentaba al finalizar el segmento anterior que ayer Estados Unidos informó sobre la aprobación de la incautación de un nuevo envío de gasolina a Venezuela, 4 tanqueros que ya se mantenían rumbo a nuestro país. Y pues, ¿qué significa esto, no? ¿Qué otras opciones pudiera tener Maduro ante un aislamiento comercial, más sanciones a quienes negocien con el gobierno de Nicolás Maduro? Cada vez se cierra la brecha de opciones y pues es un escenario bastante delicado, producto de que nosotros aquí en Venezuela pues sufrimos las consecuencias de esta falta de gasolina, producto por supuesto, en valga la redundancia, de la destrucción de la industria petrolera. Bueno, mira, sí, el tema se está tornando cada vez más complejo. Ya vivimos la experiencia de los barcos que vinieron y en la medida que yo tengo problemas en el audio, ¿ustedes oyen bien? Sí, te escuchamos, Félix. Ok, disculpen. La experiencia que ya vivimos se rigió por la normativa del comercio internacional. En esa normativa los barcos podrían haber sido supervisados ante dudas del contenido de la carga. En alta mar podía una embarcación de un gobierno pedir una revisión, y eso es legal, eso está previsto en las normas. Eso ya no podía ocurrir al entrar en el mar, en el territorio marítimo venezolano. De las 200 millas, ya hay priva la legislación nacional, y por eso fue que en esa oportunidad Miraflores ordenó que irían a recibirlos apenas el límite del mar territorial venezolano. En alta mar han haber sido supervisados, un proceso de control. Ahora, la situación está cambiando, ya no estamos hablando de la normativa del comercio internacional. Lo que entiendo está aprobado por un tribunal de los Estados Unidos tiene que ver es con la normativa del terrorismo internacional. Y la normativa del terrorismo es mucho más compleja. Obviamente un buen número de países la rechazan, no aceptan de que un país asuma ser el gendarme y el controlador del orden y de la supervisión del terrorismo internacional, y que eso debería ser competencias de las Naciones Unidas y no de un gobierno. Aquí está el Tribunal de los Estados Unidos asumiendo que Irán está promoviendo el terrorismo a escala internacional, está financiando grupos terroristas a escala internacional, existen sanciones contra eso, y ahora alegan que este comercio puede ser un comercio que está sirviendo de apoyo a esas prácticas terroristas. Es un tema mucho más delicado que ameritaría ser analizado con una persona. Lo va a plantear particularmente en el seno de las Naciones Unidas, porque ahí va a tener el apoyo del movimiento Alineados y obviamente de Rusia y de China en esa discusión. Es así, es un tema bastante complejo, Félix, como tú bien mencionas, y que por supuesto no va a quedar allí. Hay aparentemente mucha más amenaza por parte del gobierno de los Estados Unidos. Incluso recuerdo cuando llegó uno de los primeros cargamentos de estos tanqueros iraní, mucho se dijo sobre la incautación por parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, aprobada por el mismo gobierno. Sin embargo, esto no sucedió. Los tanqueros pudieron llegar con éxito a los puertos en nuestro país. Pero ahora sí se ha concretado, de manera de que esto ha sido aprobado. Hay que ver si esto de la aprobación al hecho sucede. Son instancias diferentes, ¿no? Lo está aprobando un tribunal, es el órgano judicial, no sabemos exactamente el Pentágono, que sí está en esa línea. La primera experiencia de los primeros barcos, el gobierno de los Estados Unidos procedió respetando la normativa del comercio internacional. Yo nunca pensé en esa oportunidad que iba a haber ninguna acción violenta.
que sí podía haber una acción de supervisión y control, porque eso lo permite la normativa internacional. Okay. Y ni siquiera eso ocurrió. O sea que el gobierno de los Estados Unidos en esa oportunidad actuó con la prudencia que establece el comercio internacional. En esta oportunidad el escenario está cambiando porque se ha introducido una sentencia de un tribunal y se ha incorporado el lenguaje del apoyo al terrorismo internacional. Aquí lo que queda ver es qué piensa exactamente el Pentágono, que no es independiente, pero que tiene un poder enorme dentro de los Estados Unidos, ¿no? Es así. Félix, por último, yo quisiera también conocer tu opinión sobre lo que fue esta actualización del informe de la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, Michelle Bachelet, en cuanto a lo que es un patrón, así mismo lo ha determinado ella, un patrón a seguir en Venezuela, un patrón sistemático de violación de los derechos humanos, con persecuciones, con detenciones a trabajadores no solamente de la prensa, del sector de la salud, dirigentes políticos, entre otras. Mencionó también, por ejemplo, la vulneración al derecho al sufragio con lo que son las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia electoral, entre otras. Este informe se suma a la larga lista de denuncias de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, al menos los últimos años, y pues muchos venezolanos se preguntan, ¿qué sale de ello? ¿Qué repercusión tiene realmente esto? ¿Qué consecuencias tiene esto directo, al menos en el sistema de gobierno dentro de nuestro país, en el territorio nacional? ¿Tiene realmente esto alguna repercusión factible o tangible? Yo le preguntaría a los que hacen esa pregunta, ¿qué preferirían? ¿Que Bachelet no dijera nada? ¿Qué preferirían? ¿Que hubiera un silencio de los organismos internacionales? Así es. Bueno, es que somos de un inconformismo y de una impaciencia impresionante. Si declara, porque no declaró suficiente. Bueno, yo creo que hay que hacer la labor de le está haciendo lo que le corresponde. Si no dijera nada, estaría aprovechando las maravillas del sueldo de las Naciones Unidas. No, está realizando un esfuerzo significativo. Algunos dicen que tiene el corazón rojito, puede ser que lo tenga. Se formó en el Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno la apoyó para llegar a la presidencia de Chile en la segunda oportunidad y además la apoyó el Partido Demócrata Cristiano. Ahora, su corazoncito no está influyendo para redactar los textos. Los textos están entrando en el nivel de detalle. Eso es lo que puede hacer. Que no lo hiciera sería lo grave. Eso es lo que debe y puede hacer, no le pidamos más. La señora Bachelet no es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no puede aprobar una misión armada en Venezuela. Lo grave fuera que no hubiera un informe sobre Venezuela. Lo grave fuera que el informe dijera, ay, es un gobierno que está haciendo esfuerzos importantes, como en alguna vez lo llegó a hacer la FAO. La FAO, que es la Organización de la Agricultura y la Alimentación, llegó en un momento a darle un premio al proceso bolivariano por su labor agrícola. ¿Cuál labor agrícola? La señora Bachelet está denunciando todo lo que hay que denunciar. Mi temor concreto, para los que dicen que no va a ocurrir nada, sí puede ocurrir cosas, como por ejemplo que el gobierno, esto de nuevo, ahora sí saque a los funcionarios, señora Bachelet en Caracas, una oficina muy haciendo un gran esfuerzo. Eso puede ser mañana los que se declaren personas no gratas. Yo no sé si de nuevo Sánchez usará el teléfono o el secretario de Naciones Unidas para evitar que esos funcionarios que hacen una labor titánica, heroica, otros han dicho, pero no fue suficiente lo que dijeron. Siempre queremos que otro lo haga todo. Yo creo que la señora Bachelet ha demostrado una gran responsabilidad. Felicito este informe y quiero que no se quede ahí. Quiero que lo esté actualizando permanentemente porque esa es su labor. Si no la hace, sí empezaré a dudar de ella. Es así, estoy totalmente de acuerdo contigo, Félix. Es un punto bastante interesante sobre esta situación. Fíjate que hemos recogido muchas preguntas que nos hacen los usuarios a través de las redes sociales y tienen precisamente como una impaciencia, ¿no? Creo que fue uno de los términos que tú utilizaste en cuanto a lo que son los pronunciamientos de Michelle Bachelet, otros organismos internacionales, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que lleva una investigación también al gobierno de Nicolás Maduro, el mismo, por ejemplo, la misma detención de Alex Saab, que pudiera también derivar
muchos datos interesantes sobre presuntos hechos de corrupción. Todo esto es un proceso, ¿no? Y en términos internacionales son tiempos, son lapsos de tiempo que hay que respetar y no es todo como quisiéramos tan rápido, ¿no es así? Ahora, disculpa que haga allí una o dos precisiones. ¿Lo permite el tiempo? Sí, adelante. Ajá. Uno, la señora Bachelet está haciendo su trabajo. Ella no es que está dejando que los plazos ocurran. No, todo lo contrario. Aquí está el segundo informe. Tan duro como el primero. Así es. Y lo grave hubiera sido eso, que hubiera dicho, no, es que necesito un tiempo adicional. No, es que todavía no tenemos clara la información. No, lo emitió. Otra situación es la Corte Penal Internacional. Ahí sí tenemos una fiscal, una señora fiscal, que prácticamente han gavetado el caso venezolano. Ahí sí no se han cumplido plazos, ahí sí no ha habido disciplina, ahí sí merece un cuestionamiento. Yo creo que el caso venezolano en la Corte Penal Internacional debería implicar un cambio en los estatutos. No puede ser que un fiscal tenga tanto poder como para archivar el expediente. Bueno, la señora Bachelet ha podido hacer lo mismo, ha podido abusar de su cargo, guardar los documentos y estaría Miraflores aprobando la espada de Bolívar, las órdenes en todos sus más altos niveles. No, la señora Bachelet ha hecho su trabajo. Quizás faltaron algunos párrafos adicionales, quizás no profundizó o no le permitieron a su oficina entrar en algunos sitios de prisión, en algunas prisiones, pero el trabajo lo está haciendo y los plazos los está cumpliendo. Entonces creo que aquí, en el caso de la señora Bachelet, se le está pidiendo lo que no puede dar. Es así. Félix, ahora sí se me acabó el tiempo, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido estos minutos. Gracias a ustedes. No, gracias a ti, Félix, por supuesto, por atendernos como siempre. Interesante este análisis que hacemos a esta hora sobre todo este contexto internacional, por supuesto con interés en nuestro país, en el que se desarrolla Venezuela. Muchísimas gracias, Félix. Un cordial saludo para todos. Bien, Félix Arellano, internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, con el que tuvimos el gusto de hablar estos minutos, estos dos últimos segmentos de Punto de Corte Radio. Con ellos nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, en donde nos volveremos a escuchar a la misma hora por el mismo dial, 105.7 FM, 1390 AM, a las 10 de la mañana. Esta entrevista ustedes la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y también verla reseñada en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Gurmiles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R, en todas las redes sociales. Cuídense, implementen las medidas de prevención y no salgan de su hogar si no es estrictamente necesario. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Que tengan todos el mejor fin de semana posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Hablemos con. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y este tercer segmento lo vamos a conversar sobre el tema internacional. Hay muchas noticias que surgieron la tarde de ayer, que ya repasamos en el resumen de noticias y los vamos a abordar aquí. Hay mucho interés sobre en el tema de las sanciones, buques petroleros, reconocimiento al diputado Juan Guaidó por el Reino Unido en cuanto a una cantidad importante de oro retenido en el Banco de Inglaterra, informe de Michelle Bachelet sobre violación de derechos humanos en Venezuela
y una cantidad de noticias que surgieron el día de ayer, pues que como muchos analistas han sugerido en las últimas horas, significan una cantidad de reveses para el gobierno de Nicolás Maduro de manera importante en un contexto político que se está desarrollando en nuestro país, con un escenario electoral para el mes de diciembre, una nueva Asamblea Nacional. Nosotros a esta hora vamos a conversar con el profesor de la Universidad Central de Venezuela, internacionalista Félix Arellano, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Félix, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Félix, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Pues como ya he resumido hace segundos, hay una cantidad de temas importantes que analizar, pero yo quisiera comenzar esta conversación conociendo pues tu punto de vista sobre la decisión de dejar sin efecto la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Esto a menos de 24 horas de haber conocido las palabras de Nicolás Maduro, que sugerían incluso que le iba a proporcionar un avión para que saliera del país en un plazo no mayor de 72 horas. Esto prácticamente se fue por la borda, pero mucha gente se pregunta a qué se debió esta decisión. Si fue una decisión forzada por otros intereses, más allá de relaciones diplomáticas, o si responde precisamente a un tema de diplomacia y no de otros segundos intereses. ¿Cuál es la opinión de Félix Arellano en cuanto a este recule, en cuanto a esta decisión, como muchos lo han llamado, ¿no? Bueno, mira, como tú bien decías, acabas de decir, hay muchos factores que se están sumando. Uno podría pensar que un decisor racional ante tantos frentes abiertos debería cambiar de actitud, realizar movimientos que le permitan bajar las aguas y lograr alguna alianza conveniente. La Unión Europea es una alianza muy conveniente, tiene una larga historia contribuyendo a la conciliación, a la cooperación, al apoyo humanitario. Ha demostrado que en el tema venezolano han manejado relativamente prudencia, si bien hay sanciones, que fue un poco lo que agravó la relación, que incrementó las sanciones que ya había adoptado hace 2 años atrás de carácter personal, incrementó el número de funcionarios y de individuos venezolanos sancionados. Eso fue lo que genera el gran malestar, entre otros, de Nicolás Maduro, pero hay que tener en cuenta que paralelamente la Unión Europea ha creado el Grupo Internacional de Contacto, viene trabajando de manera sistemática y permanente, tratando de buscar diálogo en consecuencia conveniente. Tenía que haber evaluado Miraflores antes de una decisión tan agresiva, tan arriesgada como esa de expulsar la embajadora. Ahora, hay otro elemento que también se suma, que es el nivel de la ayuda humanitaria de la Unión Europea, pero eso también lo han debido evaluar antes de asumir esa actitud tan agresiva. Mi impresión es que aquí ha influido el gobierno español, ha influido el presidente Sánchez, ha influido Zapatero, que es su vicepresidente, Podemos, el partido Podemos, que tiene la vicepresidencia, ha influido Zapatero, que es la parte dura del PSOE, que está actualmente controlando el gobierno, y obviamente Borrell, que si bien no tiene las actitudes tan duras de un Podemos o de un Zapatero, sí es gran aliado de Sánchez. De hecho, Sánchez lo promovió para que lograra ser canciller de la Unión Europea. Creo que allí la intermediación de España y Podemos están tratando de parar en una decisión muy fuerte contra la situación política que está viviendo Venezuela hoy día, y están haciendo lo mismo a nivel comunitario en el Parlamento Europeo. Entonces creo que por allí puede haber más un diálogo, una conversación con Sánchez para no complicarle tanto al gobierno español, al gobierno del PSOE, la labor que están haciendo para que la actitud frente a las decisiones políticas que está adoptando Nicolás Maduro, la Asamblea Constituyente, etcétera, no se agrave aún más en Europa. Creo que ese es el intento, de allí el cambio. Lo que no estoy tan seguro es que el resto de los gobiernos europeos, particularmente Alemania y Francia, acompañen
este movimiento de ser más flexibles, de ser más prudentes con estos últimos acontecimientos. CNE, destrucción de partidos políticos, al no generar ninguna condición realmente para una elección competitiva. No creo que eso lo vea con buenos ojos Alemania ni Francia, pero por allí es que siento que puede ir más este cambio de posición. Fíjate, Félix, mencionas un escenario bastante importante, bastante complejo también de analizar. Por ejemplo, eso que mencionas de España es un dato interesante, ¿no? Porque digamos, España, si no es uno de los más importantes miembros de la Unión Europea, es el más importante, pero el tema de las sanciones, como tú bien mencionaste, también entra en juego, ¿no? Mucha gente se pregunta, bueno, quizás se revirtió esta decisión, quizás hay alguna negociación tras bastidores, pudieran echarse para atrás estas sanciones que se implementaron apenas 2-3 días antes de conocer esta expulsión que también fue revertida. ¿Crees de alguna forma que las sanciones van a continuar? Mencionaste un juego interesante allí entre otros países de la Unión Europea que no están dispuestos a flexibilizar su posición, ¿no?, ante el gobierno de Nicolás Maduro. En este orden de ideas no creo que se reviertan las sanciones. Lo que sí creo es que a lo mejor no vienen nuevas ni más duras como quisiera nuestra oposición democrática, como quiere el gobierno de los Estados Unidos, que viene presionando a Europa para que adopte sanciones más duras, no solo de carácter personal, sino también sobre todo contra los negocios ilícitos, contra el lavado de capitales, contra las fortunas producto de la corrupción, etcétera. Creo que ahí puede haber moderación, la ha habido, y creo que está jugando el gobierno de Sánchez a que esa moderación se mantenga y que no se incremente la presión, el nivel de las sanciones. No veo retroceso en las adoptadas, pero sí creo que está haciendo el PSOE radical, el PSOE de Zapatero y Sánchez, un esfuerzo para que no haya una declaración muy dura, ni del Congreso Español, ni del Parlamento Europeo. La del Congreso Español creo que es fácil que la detengan por el número de votos que logran Podemos, PSOE e independentistas, pero en el Parlamento Europeo no tienen esa influencia, no tienen ese poder, no creo que puedan parar una próxima declaración muy dura contra los acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela. El caso del CNE, el caso de los partidos políticos golpeados, divididos, intervenidos. No creo que esa sanción, esa declaración del Parlamento Europeo la pueda detener Sánchez, pero bueno, ese es lo que creo que eso es lo que le han planteado a Miraflores, y de allí la actitud. Hacen este movimiento para facilitarle a Sánchez su tarea, tanto en el Parlamento Español como en el Parlamento Europeo. Fíjate, Félix, ayer también conocimos la noticia por parte del Tribunal Supremo del Reino Unido de, pues, ceder la administración de más de 31 toneladas de oro a la administración de Juan Guaidó. Esto sugiere, pues, que Inglaterra sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y pues esta confianza se mantiene a pesar de que solamente quedan 6 meses, Félix, de vigencia de la administración de Juan Guaidó. En teoría, quedan 6 meses antes de que se lleven a cabo las elecciones parlamentarias. Esta administración de Juan Guaidó, a pesar de sus reveses, a pesar de las promesas, como muchos analistas han dicho, y como muchos venezolanos se han sentido también decepcionados, la Unión Europea y la mayoría de los países en el mundo siguen, pues, confiando y reconociendo a Juan Guaidó, a pesar de este poco tiempo que queda de la vigencia de su administración, ¿no? ¿Cómo analizar eso allí, esta decisión del Tribunal Supremo de Inglaterra el día de ayer? Bueno, mira, no creo que es el Tribunal Supremo, ¿no? Es un tribunal superior, pero no Tribunal Supremo. Y bueno, es conveniente esta posición porque en todos los países democráticos las sentencias tienen un largo proceso de revisión. Después vienen unas segundas instancias hasta que llegan a las instancias definitivas, que son ahí sí los tribunales supremos. Yo creo que el tribunal actuó políticamente coherente,
porque en la medida que la Unión Europea y el gobierno inglés, siendo miembro de la Unión Europea, rechazaba tanto la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el órgano que convocó a una reelección, pero ese órgano fue rechazado por inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Luego vino la reelección, que había sido rechazada. Luego viene el triunfo de Nicolás Maduro, que fue rechazado de manera coherente. Bueno, si todas esas instancias han sido rechazadas por inconstitucionales, ilegales, ilegítimas, pues mal podría decirse entonces que sí es un gobierno legítimo y que sí debe manejar los recursos. Eso unido a los expedientes de corrupción que también circulan en el planeta, entre otros por el caso del empresario en Cabo Verde, detenido en Cabo Verde. En ese sentido, creo que el tribunal actuó políticamente coherente. Impugnarán, eso es lo lógico en todos los sistemas judiciales de países democráticos, y en esas instancias puede revertirse la decisión. De tal manera que creo que es un triunfo político importante, pero pueden venir cambios. No descarto que otras instancias revisen. Tú has puesto en la mesa un punto que es delicado, que en efecto tú estás diciendo que ese gobierno interino es de 6 meses, y si es así, y esta revisión requiere de más de 2, 3, 4 meses, pues creo que podrían aparecer las instancias revisoras cuando ya se esté dando los finales de ese proceso. Ahora, lo que sí está claro es que la presión política se mantiene. ¿Aló? Sí. Félix, precisamente tenemos algunas interrupciones en la comunicación, sin embargo te escuchamos la idea. Nosotros debemos hacer una pausa comercial, te voy a invitar a que te mantengas en línea telefónica para seguir conversando temas importantes. Por ejemplo, Estados Unidos también ayer aprobó la incautación de un envío de gasolina a Venezuela, otra vez por parte de tanqueros iraníes. Ahí es importante analizar este tema, ya que pues hay una seria preocupación en lo que es la industria, la capacidad de la industria petrolera en Venezuela. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, invitándolos a ustedes a que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría. Al regreso, más de Punto de Corte Radio, seguimos en conversación con Félix Arellano, internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ya volvemos con más. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.